Buenos días, ingeniero. Buenos días. A ver. Ya, ahora vamos a empezar ya a ver la fase del diseño, la fase elástica del hormigón, pero para esto es necesario que nosotros conozcamos algunas características ya del hormigón mismo y del refuerzo de acero. A ver, podemos poner consideraciones mecánicas, de los materiales del hormigón, de los componentes, mejor dicho, componentes del hormigón. Primero vamos a ver con relación al hormigón mismo, porque el hormigón mismo tiene un comportamiento bajo esfuerzo en axial, un comportamiento bajo en esfuerzo de compresión, ¿ya? Más o menos hay una relación de 1 a 10 con relación a los esfuerzos mecánicos que se presentan con refuerzo de acero y algunos otros tipos de componentes. Entonces, ¿por qué decimos el comportamiento bajo al esfuerzo en axial? Porque son, bajo las condiciones prácticas, el hormigón casi nunca es esforzado a una sola dirección, ya que en la mayoría de los casos o de las estructuras se encuentra en varias direcciones. La condición sola es proporcional con relación al esfuerzo mismo de acción. A ver, me explico. Nosotros tenemos, a ver, puede ser un pórtico, para que se entienda, tal vez así. A ver, puede ser algo bastante sencillo, puede ser tal vez este. Tenemos una edificación que puede ser de esta característica. Lógico que va a estar expuesto a estos diferentes tipos de esfuerzos o cargas. Si nosotros estamos considerando por el efecto debido al momento, entonces tenés este tipo de características, ¿no? Es bastante teórico lo que estoy haciendo, pero va a ser algo parecido a esto. Inclusive de que no estamos dibujando ni siquiera el esfuerzo envolvente, simplemente los esfuerzos internos más comunes, que podrían ser de este tipo, ¿verdad? Y si analizamos el efecto de la cortante, entonces va a tener ese tipo de comportamiento. En función a la intensidad, perdón. A ver.
Ya, a ver, continuaremos. Entonces, su esfuerzo característico de la cortante es de este tipo, ¿verdad? Esto está flexión, está cortante y eso va a ser axial. Entonces, el axial va a ser algo parecido a su comportamiento, ese tipo de diagrama. Son los más característicos. También tenemos que considerar el esfuerzo debido a los otros esfuerzos, que podría ser los momentos torsores, los momentos tangenciales y... algo parecido a esto. Ya, se puede observar de que aquí vamos a tener debido al momento flector, a la cortante y al esfuerzo axial, al normal. Entonces, ¿dónde mejor trabaja el hormigón? Ya se sabe que el hormigón trabaja muy bien al esfuerzo, a la resistencia por efecto de la compresión. Entonces, tal vez podríamos indicar que va acá. Acá tendrías que considerar también esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya, entonces, el hormigón resiste muy bien al efecto de la compresión. A ver, de una manera general, el hormigón, por excelencia, por excelencia, resiste mejor, no sé si tal vez se entienda mejor, al esfuerzo normal, que comprime. Entonces, aquí tenemos los momentos positivos, negativos. Acá tenemos los esfuerzos cortantes positivos, negativos. Acá tenemos los esfuerzos axial de tracción y de compresión. Entonces, es bien claro acá, bastante claro, de que resiste muy bien al esfuerzo axial, pero que está comprimiendo. En los otros esfuerzos es necesario que nosotros consideremos el refuerzo de hacer. Para este caso, entonces, considerar el refuerzo de hacer. Acá igual, considerar el refuerzo. Acá igual, ¿no? Considerar el refuerzo. Pero acá ya trabaja ya el hormigón. Ya cuando entramos ya dentro de tecnología del hormigón mismo, hemos notado de que el comportamiento mecánico del hormigón es bastante, ¿cómo puedo decir? Tal vez complicado en la determinación de las formulaciones que podrían regir en la parte del diseño. Y siempre voy repitiendo, ¿qué tal si se mete un grano de ladrillo o un grano de piedra pons, o de que el agua tal vez de que no está en las condiciones adecuadas para la conformación de la masa del hormigón, o de que la grava tal vez por su forma o su textura, de que no sean las condiciones adecuadas? Entonces es difícil de que nosotros
podamos por lo menos controlar los esfuerzos internos. Muy complicado. En casi me debería decir tal vez casi un 80%, de su comportamiento, de los esfuerzos del hormigón, prácticamente sus relaciones son empíricas, a través de múltiples ensayos de laboratorio, y esto se ha considerado también en los diferentes tipos de convenciones que ha habido dentro de la conformación del código, la norma del hormigón. Entonces, es bien complicado. Sabemos, lo vamos a hacer con más detalle, ahora solamente lo voy a hacer una presentación, de que si consideramos simultáneamente el comportamiento de la resistencia del hormigón y del refuerzo de acero, va a tener este tipo de comportamiento. A ver, en función a la deformación unitaria y en función a la resistencia. Del hormigón va a ser de ese tipo. Del refuerzo de acero, pues, esto es del refuerzo de acero. Más o menos hay una relación de resistencia casi de 1 a 10, entonces bastante grande, muy grande. En este punto, estoy haciendo de una manera bastante general, es donde se produce la falla. La falla frágil, ¿a qué me refiero a la falla frágil? De que apenas te da un tiempo, tal vez de 1 milisegundo, colapsa y te mata. Entonces la falla frágil es el que nosotros tenemos que controlar y es es peligroso. Pero mientras tanto, el refuerzo de acero se presenta en este punto. Y esta falla es la falla dúctil. Tiene una capacidad de resistencia mucho mayor con relación al hormigón. Tenemos que evitar en los dos casos llegar a este punto. No tenemos que llegar a este punto porque colapsa. Y al mismo tiempo, la resistencia del refuerzo de acero tiene que ser solidario a la resistencia del hormigón. Tienen que ser solidarios. Porque imagínense que tenemos un elemento de hormigón armado. Sabemos que el refuerzo de acero resiste más o menos una relación de 1 a 10. Si es que falla, tenemos una falla frágil, simplemente vamos a tener tal vez como unos tendones, como unos alambres. Y tampoco no es funcional, entonces el refuerzo acero de por sí como refuerzo, entonces no conviene o de que no tiene la utilidad. Si nosotros tuviéramos un elemento estructural cualquiera, puede ser este. Si nosotros estamos dentro del elástico, el campo elástico se considera justo en este punto. Coincide con esto, no está así. No es tan así. Esto es un poco más grande. Tengo nada más que hacerlo. Lo que no quiero que haya es una confusión. Esto es... Oh. Aquí está la falla dúctil. Hemos indicado que aquí nosotros no queremos llegar. Ya. Entonces, en este punto, más o menos, en este punto,
En este punto se observa la fluencia, ¿verdad? En este punto se presenta la fluencia del refuerzo de acero. Es decir, que aquí vamos a tener una deformación unitaria que va a fluir. Imagínense que ustedes tuvieran un chicle, empieza a tener o su sección va a empezar a ser tan pequeña de que algún rato va a fallar y vamos a llegar al campo elástico. Acá lo que va a suceder es de que su deformación unitaria en este campo, ya, el inicial y el final van a ser iguales, pero ya cuando pasa el campo plástico va a ser desigual. Bueno, lo ideal en el campo elástico es de que nosotros tengamos un comportamiento de este tipo. Aquí tenemos nuestro eje neutro. Toda esta parte que estoy achurando está comprimiendo. Y toda esta parte que no está achurando está traccionando. ¿Ya? Entonces, esto es dentro del campo elástico. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros sometemos a solicitación, a tracción mayor a permisible, entonces nos vamos acercando, nos vamos a acercar dentro del campo plástico, lo que significa de que nuestra parte, superficie que está aquí comprimiendo se va a reducir. Más o menos, tal vez va a ser ya esta parte minúscula de resistencia. Esto va a estar siendo solicitado a la compresión. Y toda esta parte que nos está pintando está siendo solicitado a la tracción. Entonces, el hormigón sigue trabajando acá. Acá todavía sigue trabajando. Pero acá estamos entrando dentro del campo ya plástico. Y esto lo vamos a ver nosotros en la materia de hormigón 2. Lo que sí a nosotros nos interesa ver este tipo de comportamiento dentro del campo elástico. Y esto va a ser dentro del campo plástico. ¿Ya? Entonces, dentro del campo elástico, nosotros inclusive podemos determinar la deformación o el módulo de elasticidad del material. Y va a ser bastante sencillo. Con relación a este punto, con relación a este punto y este punto de inicio, ¿ven? Más o menos hay una relación casi constante. Esta parte al final nosotros vamos a despreciarlo. Esto al final lo vamos a despreciar. ¿Ya? Entonces, es posible que nosotros en este campo nosotros podamos determinar este módulo de elasticidad. Pero va a ser conjunto. ¿A qué me refiero? Vamos a considerar el comportamiento del refuerzo de acero y vamos a considerar el comportamiento del hormigón simultáneamente. Para el refuerzo de acero, para el refuerzo de acero, antes. Entonces, este módulo de elasticidad, entonces lo tengo bien definido. Como va a ser solidario del refuerzo de acero, entonces a nosotros nos interesa determinar este punto. Tal vez lo pueda hacer con otro color, yo creo que sí. Vean, sobre la misma línea. Sobre la misma línea. Y nosotros podemos conocer acá tenemos, esto es del hormigón, esto es del hormigón, y acá nosotros podemos conocer el módulo de elasticidad
del hormigón. Y por otra parte, acá por ejemplo, podemos conocer el módulo de elasticidad módulo de elasticidad del refuerzo. El módulo de elasticidad del refuerzo en la industria donde se está produciéndose el refuerzo, entonces es fácilmente controlado y está normalizado que el refuerzo, el módulo de elasticidad del refuerzo es igual a 2.100.000 kilogramos centímetro al cuadrado. ¿Ya? Del hormigón es bien complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Pero se recomienda que usemos una relación empírica. Es igual a 15.100 con relación a la resistencia a la compresión del hormigón. Podemos utilizar esta relación que está permitida. ¿Ya? Esto podemos utilizar. ¿Ven? De que es posible esto, bueno, resumo, de que el modo de elasticidad del refuerzo de acero, entonces nosotros podemos controlar, pero no así del hormigón. Y tenemos pero una diferencial que podemos determinar con relación a esta relación que estamos presentando. No sé si hay alguna pregunta o consulta, porque esto tal vez es la parte más delicada e importante de los conceptos que vamos a ver. Ya, ahora veamos esto simultáneamente, tanto para el refuerzo de acero y tanto para el comportamiento del refuerzo de acero, del hormigón y del refuerzo de acero. ¿Ya? Pero veamos ahora por aparte lo que sucede con el hormigón y lo que sucede con el refuerzo de acero. Lo que a nosotros nos compete es el análisis dentro del campo elástico y no dentro del campo plástico, pero sí lo vamos a nombrar, porque el diseño que hagamos en hormigón 2 va a ser dentro del campo plástico. Entonces, si nosotros analizamos esto por aparte, aquí vamos a tener el esfuerzo, y acá por aparte la deformación unitaria, en este caso del hormigón. Entonces va a tener ese tipo de comportamiento. A ver, voy a tratar de dibujarlo de la mejor manera. Algo así. A ver, así. Ahí va. Algo por ahí. Algo por ahí. Tenemos una resistencia máxima, que más o menos está ahí, por acá, ¿no? Esta es una resistencia máxima que se presenta. Y acá tenemos una resistencia que no quiero llegar a este punto porque aquí se produce la falla frágil. Pero podemos anotarlo de esta manera. Y acá es más o menos por ahí. Algo así. Entonces aquí tenemos una deformación tal vez máxima. Simplemente lo voy a hacer de acuerdo a la notación del código, que esto le considera
como se observa. Esta parte, para efectos de... el comportamiento real es este, por si acaso. El comportamiento real es este. Pero para efectos de análisis, para efectos de análisis, esto lo considera como una recta. Hasta acá. Entonces, esto le considera lineal. Pero esto va a ser para efecto para análisis. ¿No? Entonces le considera lineal. Lo que está pintado con negro, por si acaso, es el llano. Ya, acá tenemos una resistencia. Vamos a poner prima. Vamos a hacer de esa manera. Entonces, esta deformación, justo, esto va a ser máximo. ¿Ya? Entonces, acá nosotros podemos determinar que sea así, para que se entienda. Que pase algo por ahí. Vamos a tener aquí un ángulo. Esto va a ser constante. Esta va a ser lineal. ¿Ya? Y aquí va a haber un comportamiento típico, ¿no?, del hormigón. Nosotros vamos a notar como la resistencia del hormigón. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede acá? Mejor aquí anotaremos. El módulo de elasticidad del hormigón, entonces, es la tangente del ángulo beta. No, así no notaremos. No quiero que haya confusión. Pero sí es la verdad, ¿no? Mejor agregamos nomás. Es la tangente de beta. ¿Y cuál es la tangente de beta? ¿Ya? Podemos tener este valor o este valor, pero para asuntos de análisis, vamos a hacer por aparte. Sí, así lo haremos. No quiero crear confusión. Entonces, el módulo de elasticidad del hormigón es igual a la tangente de beta, pero ojo, esto va a ser en el campo elástico. En el campo elástico. Acá se considera, ya, se considera, esto está normado, que hay más o menos una variación aproximadamente de un 15% con relación a esta resistencia máxima que nosotros hemos determinado. O tal vez lo podríamos poner así, para que esté claro. Máximo. Yo creo que está mejor, ¿no? Y ya. El módulo o la deformación unitaria que se presenta en el punto máximo está considerado, esto es una relación por si acaso que considera el código, a 2 veces a la resistencia del hormigón máximo con relación a su módulo de elasticidad. Esto no es importante. Es importante también esta relación. Y por aparte, la existencia del hormigón, la resistencia
del hormigón, ¿ya? Está en función a la resistencia, a la deformación unitaria del hormigón en su punto máximo de resistencia del hormigón. Y esto se lo considera de acuerdo a la siguiente relación. Por si acaso, y hay que notarlo, esta parte que he notado, esta deformación que está pintado con color negro intenso, por si acaso, esto es la curva de esfuerzo, es la curva de esfuerzo de formación según o si así es, homogeneidad. Y data esto más o menos ya de principios del siglo, más o menos de 1910 o 8, no estoy muy seguro. Es una curva bastante característica. Ya, ¿qué más nos interesa aquí conocer? Por si acaso notaremos, este es el esfuerzo máximo que alcanza el hormigón. El diminutivo C, por si acaso, viene de concreto, pero nosotros en nuestro medio no utilizamos concreto. Los que utilizamos como hormigón es España, Bolivia, Uruguay y Argentina como hormigón. Los demás, todos los países de Latinoamérica, lo utilizan como concreto, que en la práctica es lo mismo, ¿no? Entonces, este esfuerzo más o menos se puede definir de que es con relación a la resistencia cilíndrica del hormigón, que nosotros vamos a presentar. Ya. No sé si ahora está claro esta parte. Ya, esto es con relación a la resistencia del hormigón solicitado a la presión, ¿no? Curva de esfuerzo. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Que estamos analizando con eso. ¿Qué más acá podemos? A ver, ¿qué más me estoy tal vez olvidando? Creo que no. No sé si hay alguna pregunta o consulta. Ya, vayamos entonces adelante. Eh, bueno, vamos a ir y vamos a partir de esta manera. Con relación al esfuerzo axial, acá está. Entonces, resiste muy bien al efecto al esfuerzo axial que comprime, pero no así al esfuerzo axial que tracciona. Acá está la diferencia con relación al esfuerzo que se puede presentar el comportamiento del hormigón. A ver, a lo mejor anotemos esto. Comportamiento del hormigón al esfuerzo
tracción. Esto. Este es el comportamiento del esfuerzo, ¿no? Compresión. Así lo voy a resumir. Entonces, esto con esfuerzo a la compresión y esto con esfuerzo a la tracción. Acá es un poco más complicado. Acá es un poco más complicado porque, perdón que vuelvo atrás. Analizamos el comportamiento dentro del campo elástico del hormigón. Todavía está existiendo el hormigón, pero es muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Pero ya cuando pasa el campo plástico, prácticamente es mejor desecharlo, porque el hormigón va a tener una falla frágil bastante repentino, entonces mejor no considerarlo. Como nosotros vamos a considerar todavía el diseño dentro del campo elástico, entonces tenemos que mencionarlo. Hay un análisis bastante común para este tipo de comportamiento al esfuerzo, a la tracción, a la compresión es bastante sencillo. Tenemos nuestra probeta, a la prensa y rompemos hasta que se presente la fisura, ¿no? Ya, eso creo que está bastante claro. Pero no es así el efecto de la tracción. Uno pensaría de que tal vez tendríamos, bueno, una manera tal vez práctica de nombrarlo o de representarlo sería de esta manera, ¿no? Es una manera tal vez de representarlo. Pero para esto se tiene que hacer de acuerdo a un ensayo. Y es muy diferente. Porque para este tipo de casos, cuando, bueno, por lo menos en la lectura que yo realicé, es este tipo de casos de que como es tan repentino la falla frágil, como es tan instantáneo, entonces no se puede inclusive tal vez conocer algunos aspectos del análisis de las grietas y demás. Entonces, no, entonces es bastante complicado. Entonces lo que se hace es de que tenemos la probeta, pero ponemos en este sentido. En este sentido. Está también estandarizado esto, por si acaso, este análisis. Está estandarizado. Base. Nosotros entonces consideramos una carga de este tipo. Para apreciar el comportamiento de la fisura. Está estandarizado. Y estos equipos, esta prensa lo tenemos en el laboratorio de ciencias materiales. Ya, es así. Por si acaso, y sabemos de que están estandarizados el diámetro, se conoce, es conocido, y también es conocido, es el diámetro, la longitud de la probeta. Eso está estandarizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros representamos con un corte transversal, tendríamos, a ver acá, mejor buscaré una figura para este caso. Ya, acá que nos está viendo. Yo tengo una planchita. Mejor aquí lo voy a dibujar.
También está estandarizado estas medidas. No es nada ya ahora por casualidad. Algo así. Entonces aquí viene la carga. Este es un corte transversal, ¿no? Este tipo de comportamiento. Yo voy a pedir al auxiliar que por lo menos les muestre este tipo de ensayo, pero tendría que ser tal vez uno o dos para todo el curso. No creo que se pueda realizar para cada grupo. No es tan común ese tipo de ensayos, pero es bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren, en la parte, ya sea de por encima del generator superior e inferior, vamos a asumir que sea un elemento delta. Vamos a tener el efecto primero de la perpendicular a este tipo de casos. A ver, va a ser así. Eso es más para el análisis. En un sentido y el otro en el otro sentido. En dos sentidos. A ver, lo que más o menos tal vez nosotros podemos indicar de que los que tengan, a ver cómo hacemos. Aquí tengo espacio. Esto van a ser los que van a estos van a ser los que van a comprimir y estos van a ser los que van a traccionar. Con relación a estas flechas que se ha aquí considerado. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento y su análisis que podríamos nosotros analizar en este caso? Tenemos la probeta, un corte transversal, en ese sentido. Vamos a tener una distribución de tensiones, una distribución de tensiones. Es decir, de que va a haber una, aquí pondremos, una distribución de tensiones. Si nosotros dibujamos las tensiones, los esfuerzos internos que se produce en esta parte de la probeta en sentido transversal, va a tener ese tipo de comportamiento. No, es así. Creo que están más familiarizados ponerlo esto no está siendo comprimido, ¿no? Está siendo comprimido, nota, en la parte inferior y en la parte superior, ¿no? Y te lo voy a separar para que sí, creo que así mejor se entiende. Esta parte está siendo comprimido y esta parte está siendo comprimido. Pero esta parte, notan que va a
traccionar, ¿no? Yo creo que mejor se entiende así. Miren, acá se está comprimiendo y esta parte se está traccionando. ¿Ya? Entonces, este ensayo se lo hace en laboratorio. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo de tracción del hormigón? A ver, sería, según notación, es esto. El esfuerzo a tracción del hormigón. Va a cambiar después esta nomenclatura por módulo de rotura y le voy a indicar por qué. Cuando hagamos el análisis dentro ya del campo elástico y plástico, como es tan, ¿cómo digo? De que como es una resistencia tan mínima, de que mejor conviene de que esto nosotros consideremos como un módulo de rotura. Pero esta resistencia de tracción del hormigón ya está en función de esta carga, que va a ser para nosotros P, esto va a ser P, claro que es distribuido como se puede observar, ¿ya? Aquí tenemos una longitud ya normada y un diámetro también normado. Entonces, se consideran las dos cargas, el superior y el inferior, y la altura, ¿dónde está? L por diámetro. Yo voy a pedir a la auxiliar que haga este tipo de ensayo. Van a ver que es muy sencillo, para que tengan mucho cuidado en la aplicación de las cargas que tienen que corresponder a las normas. Entonces, de esta manera nosotros determinamos la existencia o el esfuerzo de tracción del hormigón. Tiene que fisurarse, ¿no? El hormigón para determinar estas relaciones, el P. Vamos aplicando un PX, después va a incrementarse más, hasta que se presente la fisura. Se presenta la fisura y ahí paramos. Empezamos a hacer las lecturas y determinamos el esfuerzo de tracción del hormigón, ¿no? ¿Dónde está produciéndose el esfuerzo de tracción del hormigón? Es acá. Acá un poco complicado, ¿no? Determinar, porque se va a presentar la fisura y se va a hacer el hormigón y es un poco complicado. Pero acá entonces es más sencillo determinar. ¿Ya? Ya, aparte de esto, se tiene que hacer el ensayo en una viga para determinar la existencia justamente del hormigón. Eso también está estandarizado. Está estandarizado este tipo de ensayo. Se tiene que, aparte de eso, miren, ¿a qué me refiero? Ustedes imagínense esto. Tienen ustedes una probeta. Está siendo solicitada atracción. Entonces, cuando se presenta la fisura, esto va a estallar. No sé si van a entender. Va a estallar. Va a ser complicado que tenemos el instante de falla. Muy complicado. Ahora, cuando hacemos una probeta de este tipo, a la compresión, fisura y listo. Entonces medimos. Pero acá, como esto se empieza a deshacer, el hormigón entonces es bien complicado. Entonces se utiliza este tipo de ensayos. Primero hacemos el cilindro en este sentido, determinamos el esfuerzo en estos lados y aparte de eso se tiene que hacer el ensayo para determinar el esfuerzo a la tracción que va nosotros a considerar. Y este es el ensayo en viga para determinar la resistencia a tracción. Esto es para determinar el esfuerzo y el otro es para determinar la resistencia. Para no complicar, ponemos acá.
va a determinar la resistencia, va a determinar la resistencia a la tracción. Aquí que puse comportamiento del esfuerzo. Acá está esfuerzo, atracción. ¿Ya? Acá está la resistencia a la tracción. Estoy siendo bastante claro. Uno es del esfuerzo y otro la resistencia. Esto, por si acaso, está normalizado. Este ensayo está normalizado. Tenemos una viga, está normalizado este ensayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está normalizado este ensayo. Se divide en 3 partes por igual. Se divide en 3 partes por igual. Después se aplica la carga. De a poco, hasta que presente las fisuras. Una carga P en general, una carga P. ¿Ya? Ahora, su diagrama de cortantes de esto, nosotros le conocemos. Eso lo hemos visto en la materia de isostática. ¿No? Entonces aquí se aplica una carga, ¿no? Aquí va a tener una cortante, aquí se anula, por esta es la carga, y aquí nuevamente aparece. Entonces no lo dibujamos de esta manera. Acá este es su diagrama de cortantes. Ahora también nosotros conocemos cuál es el comportamiento del esfuerzo axial. Necesito analizar conjuntamente con el momento. Entonces, del momento va a ser de este tipo. Aquí está la clave. Algo así. El diagrama de momento. Se puede observar aquí de que esta parte está flexando, ¿no? La parte intermedia. Por eso es este método con 3 partes iguales. Entonces, acá se puede observar de que hay una flexión pura. Ahora aquí va cambiando la existencia que es muy diferente con relación al esfuerzo. Para mí sería anotarle de esta manera. Pero, y con toda razón, el código la anota de esta manera. Esto sería el módulo de sutura. Porque lo que dice de que hay de que en cada momento axial es de acuerdo al proyectista o al que está analizando, de que el hormigón, como es tan frágil al esfuerzo axial, entonces se va a colapsar.
va a colapsar. Entonces, es un módulo de rotura, ese o la extensión de la rotura, ¿ya? Entonces, esto no lo vamos a utilizar por eso. Pero en la práctica debería ser esto, pero no. Mejor es unitarlo, es la resistencia a la rotura o módulo de rotura. Resistencia a la rotura del hormigón. Cuando veamos esto, entonces sabemos que ha sido aplicado para el efecto de la tracción. Ya, y este está en función del momento flector y el módulo de sección transversal. Momento flector, vamos a poner de falla. Estoy siendo bastante claro. De falla. Esto va a ser módulo de sección. Para una figura o para un elemento normal que nos vamos a analizar en hormigón, normalmente es una figura geométrica rectangular. Entonces, la figura normal que nos vamos a analizar va a ser de este tipo. Para una figura rectangular, en función a un eje que hemos anotado. Entonces, su módulo de sección está en función al área y el baricentro con relación donde el área que está siendo comprimido, ¿ya? El área, y esto se puede anotar la base, la altura al cuadrado sobre 6. Y esto está en centímetros, si hacemos en centímetro cúbico. Es así. Kilogramo, el momento va a ser en kilogramo centímetro. Por lo tanto, esto va a ser en kilogramo centímetro cuadrado, ¿no? Ya. Entonces, el módulo de rotura o la resistencia de rotura solicitado a tracción va a ser igual a 6M. Esto nos interesa. Esta relación. Pero esto es en laboratorio. Es en laboratorio. Entonces, tener que romper una probeta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y van a ver de que va a haber unas relaciones, pero bastante caprichosos, de que otro va a haber una resistencia X, otro va a ser 10 veces más X, otro va a ser 5 veces menos X. Y es un carnaval. Es un carnaval. Pero de esta manera se puede tener en laboratorio la resistencia o el módulo de ruptura. Pero en la práctica, ya no tengo más espacio acá, en la práctica conviene, esto ya es según norma para diseño, ya,
para efectos de diseño suficientes que nosotros usemos esta relación. Ojo, pero esto es para efectos de diseño. El otro es para determinar este modo de rotura en el laboratorio. Al final somos nosotros que vamos a enseñar. No sé si ahora está claro esto. Hemos presentado las bondades o las características del hormigón cuando es solicitado al efecto del esfuerzo axial, tanto a compresión, tanto al efecto de tracción. Al efecto de compresión es una maravilla, simplemente nosotros tenemos que aplicar los cilindros normales, presenta la fisura y listo. Podemos determinar la resistencia máxima del hormigón, determinamos el modo de elasticidad, determinamos la resistencia en función de la resistencia máxima, en función de las deformaciones unitarias del hormigón y del hormigón donde se presenta la resistencia máxima. Ahora, cuando nosotros hacemos para el efecto de la tracción, teóricamente debemos aplicar esta relación, pero esta relación no es tan práctico en el laboratorio, porque si aplicamos de esta manera, aquí se pulveriza el hormigón y no podemos medir nada. Entonces, lo que se recomienda es hacer este tipo de ensayo, donde se puede notar que en esta parte, cuando estamos comprimiendo, entonces en esta parte de los lados se ve un esfuerzo a tracción que puede ser determinado de acuerdo a esta otra relación. Pero para determinar la resistencia del hormigón ya cambia y va a ser la resistencia a las roturas del hormigón FR. Así está en las normas y es en relación a este tipo de ensayo que lo vamos a aplicar. Este momento M justo es el momento de falla cuando se presenta la fisura. El módulo de sección para una sección rectangular es de esta manera, entonces es posible determinar de acuerdo a esta otra relación. Pero para efectos de diseño se recomienda utilizar esta otra relación que es empírica y está aceptado desde el año 63, desde la ACI 318-63. No sé si hay alguna pregunta, consulta, háganlo. Miren, voy a anotar de esta manera para que sea bien claro. Esto es, les indiqué la resistencia a la rotura del hormigón. Voy a repetir. ¿Dónde está mi lápiz? Es la resistencia a la rotura del hormigón. Hasta estamos claros. Pero más conocido por nosotros es módulo de rotura. Módulo, aquí es ¿no? Entonces, módulo de la rotura. Cuando nosotros escuchamos módulo de la rotura, directamente vamos a decir que está siendo solicitado a tracción. Así, es rápido. Creo que esta parte, si hubiera alguna duda, por favor, díganlo, porque esa es la parte introductoria, donde ya estamos empezando a entrar el diseño elástico, por si acaso. Inge, buen día. Buenos Entonces, días, el buenos días. momento de falla sería casi igual al momento máximo. Perdón, te escucho. ¿Al momento máximo de qué me dices? El momento de falla, el momento flector de falla, sería igual al momento máximo, Inge. No. La misma pregunta me hice cuando hacía de esfuerzo. No. A ver, voy a empezar de la siguiente manera y te respondo. ¿Qué tal si en tu hormigón ha entrado tal vez una arcilla? No va a poder llegar al momento máximo, ¿verdad? ¿Qué tal si tu hormigón tal vez se tenga un adecuado tipo de agregados? Ahí va a llegar a tu momento máximo. No sé si hasta ahí me has entendido. Sí, sí, sí. Ya. Acá está bastante claro. Mira, y he tenido mucho cuidado de anotarlo. Dice momento flector de falla.
no necesariamente va a llegar al momento máximo, sino el momento de falla. No sé si te responde ahora. Entonces, Inge, el momento de falla mucho depende de la dosificación del De la hormigón. calidad, también de la dosificación, sí, pero de la calidad de tus agregados. Para este ensayo, ya tienes que tener un control adecuado de tu probeta. La calidad de los agregados, de la calidad del agua, de la calidad del cemento. Y también, lógico, es de la dosificación, pero más es de la calidad. Listo, Inge, gracias. Ya. Y esa pregunta, lo que hizo su compañero, es bastante importante, ¿no? Porque uno pensaría que es en relación al aumento flector máximo. Les dije de que no, el aumento máximo no. ¿Qué tal si tenemos tal vez una cantidad no adecuada de arcilla, más del 5%? No haber una buena adherencia. Entonces es difícil que podamos tal vez hallar el aumento máximo. O se puede hallar, pero ¿qué tal si tenemos un agregado que tal vez sea una piedra Pons, por decirlo? O su textura del agregado tal vez sea de forma plana, por decirlo, y tantas otras condiciones más que hemos explicado anteriormente. Entonces, esto se mide con relación al momento de falla, al momento de falla. ¿Ya? Esto es entonces con relación al momento de falla. Esto determinas en laboratorio, pero esto te sirve para que más o menos sepas qué calidad de hormigón, sí, qué calidad de hormigón tú tienes en obra. Ahí va. ¿Ya? Esta es la relación que utilizamos ya, pero para diseño. Según norma, para efectos de diseño, entonces el módulo de altura va a ser 2 veces a la raíz cuadrada de la existencia del hormigón solicitado a la compresión. No sé si hubiera alguna pregunta o consulta. Se nos fue, creo que la hora también. Vamos a ver ahora otra relación bastante importante en hormigón, que sería el módulo de Poisson. Ahora no lo vamos a hacer porque necesito para eso tiempo. Ya cuando veamos también, podemos también medir, sí, el módulo de Poisson y ver el efecto del campo elástico y plástico, y los dos, elastoplástico. Y vamos a empezar a ver las fases de tipo fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1 es cuando no se presenta fisura, la fase 2 es cuando se presenta fisura, pero está dentro del campo elástico, y la fase 3 está en el campo plástico, y las fallas de Petir y demás. Me gustaría que, no sé, si hubiera alguna duda, por favor lo haga, porque he tratado de hacer lo más sencillo posible, la verdad, lo más sencillo posible. Ustedes pueden usar la bibliografía y van a notar que es bastante pesado. Pues hoy día quedaremos por acá. Sí, lo que nos corresponde ahora es, y es muy importante, conocer la relación o el módulo de Poisson para efectos de diseño, porque es en función de la deformación transversal que se presenta en el hormigón. Sabemos de que la deformación del hormigón está bastante limitada, justamente para que no haya una falla frágil, ¿no? Porque es bastante peligroso. Preguntas, jóvenes. Creo que no hay. Ya, entonces nos estuvimos viendo en la siguiente clase. ¿Ya? Y los dejo entonces. Hasta luego. Hasta luego, Inge.